Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con nuestro licenciado Gibran Miguel, abogado constitucionalista vía Zoom, para hablar un poco de cómo avanza estas elecciones al Poder Judicial. No nos demoramos, quédense ahí en sintonía. 8 de la mañana, 48 minutos. Gracias por estar ahí y seguir conectado con nosotros. Y es que, bueno, pues yo creo que esta información nos compete a todos porque ya nos metieron en el paquete de elegir a los representantes de la Suprema Corte desde el ciudadano. O sea que cómo no nos va a importar esto, tenemos que conocer qué pasa día a día en esta carrera rumbo a la elección, una de las más costosas del país, elección del Poder Judicial, que estuvimos analizando mucho previo con la reforma. La reforma ya fue, pero siguen pasando cosillas y tenemos que analizarlas. Y esta semana trasciende y asciende, como digo yo, un amparo que se suscitó para suspender, tengo entendido yo, pero que nuestro abogado nos lo explique, nuestro abogado constitucionalista, maestro también de Derecho, que Gibran Miguel, que está con nosotros vía Zoom, este amparo que suspende provisionalmente el registro de candidatos. ¿Es así? Muy buenos días, licenciado. Gracias como siempre. Le decía yo antes, pero aquí con la ciudadanía para que lo tenga presente. Excelente inicio de 2025 y siempre gracias por su disponibilidad. Hablemos un poco de este amparo para que la ciudadanía que no entiende mucho sepa en qué consiste y cómo al ciudadano le afecta. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Feliz año a ti, a todo el equipo de La Primerísima y sobre todo a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, efectivamente, no es la única impugnación que ha habido en contra de la reforma judicial. Recordemos que ya la Suprema Corte en algún momento resolvió algunos asuntos en esta materia y la cuestión fue que cuando la Corte se pronunció, recordemos aquel proyecto famosísimo del ministro Carranca, en el sentido de invalidar algunos aspectos de la reforma constitucional, no logró la votación suficiente para hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad y eso dejó abierta la puerta a que cada particular por su propia vía intentara un amparo en contra de esta reforma. Aquí ya tenemos un ejemplo muy claro. Un juez de Michoacán, del estado de Michoacán, concedió una suspensión en contra de la aplicación de esta reforma. Concretamente, lo que está pidiendo este juez, o lo que está ordenando este juez, es que los comités de evaluación, los 3 comités, uno por cada poder, frenen el procedimiento de elección de jueces, magistrados y ministros. La suspensión, hay que decirlo en términos muy sencillos, muy llanos, la suspensión simple y sencillamente es como una especie de jugar a los encantados. Un juez ordena que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, en lo que se resuelve de fondo el amparo. Y esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Los comités de evaluación tendrían que acatar la orden del juez si nosotros estuviéramos actualmente en un estado de derecho pues hecho y derecho. Sí, no lo van a acatar, ya estoy viendo en diferentes sentidos y vendría una multa de 107,000 pesos. Creo yo que, bueno, pues finalmente para quien no lo acate es poco, pero mi pregunta antes va. Este amparo, el argumento de poner el amparo, no sé quién lo hace, un ciudadano, quién emite este amparo, ¿es por irregularidades en el registro, porque hemos visto irregularidades, o por temas de la reforma en sí? ¿A qué se debe el amparo en sí? ¿Cuál es el argumento para ponerlo o para solicitarlo? No, es que este es el punto y es el punto más discutible. La verdad es que en derecho tiene algunos elementos propios de ciencia que no son discutibles y tiene otros elementos que claro que son opinables y este es uno de ellos. El amparo es en contra de la reforma constitucional per se, es decir, es en contra del texto constitucional, como ya hemos visto otros amparos al respecto. Y por eso es discutible. El amparo es una vía correcta, una vía que sea efectiva para impugnar una reforma constitucional o no. Todavía no estamos viendo impugnaciones por el procedimiento, por la manera en cómo se aplica la reforma, pero pues estoy seguro que vendrán muchos más. Este todavía es de los primeros amparos que se promovieron en contra de la propia reforma constitucional, como consecuencia justamente de que la Suprema Corte de Justicia no logró en su momento hacer una declaratoria general. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los propios jueces
los propios integrantes del Poder Judicial de la Federación acudieron a esta vía para tratar de frenar pues toda la violación a los derechos humanos en su contra que se están cometiendo como consecuencia de este nuevo diseño constitucional. Y muy seguramente sí vendrán otros amparos, como dice abogado, porque aquí teníamos el caso que se volvió también viral. Se pronunciaban sobre un registro, por ejemplo, de un licenciado, de un ministro, no recuerdo bien, que decía: yo me inscribí sin papeles, sin nada, simplemente por inscribirme a ver qué pasaba. Y ahora soy uno de los favoritos. No he presentado documentación y soy uno de los favoritos. Y así personas inclusive con pasado judicial complicado. Hay muchas irregularidades en esta inscripción. Pero entonces dice la presidenta, el Poder Judicial no está acatando la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué la presidenta se pronuncia ahí? Pues bueno, a ver, para empezar, la presidenta no tendría por qué pronunciarse porque esto no es un tema que le competa a ella. Uh-huh. No es un tema político, efectivamente. Quienes están fungiendo aquí como autoridades responsables, es decir, como la parte demandada en este juicio, son precisamente los comités de evaluación. Ellos son los que tendrían que decir, tendrían que pronunciarse. Y pronunciarse me refiero a obedecer, acatar las reglas siguiendo las reglas del juego, acatar lo que está ordenando el juez de distrito. ¿Por qué? Pues porque es un juez de distrito, porque un juez está ordenando que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran. Imaginemos que fuera un partido de fútbol, imaginemos que estamos en un partido de fútbol y que de repente el árbitro pita una falta, pita un fuera de lugar y los jugadores dicen, ¿sabes qué? No consideramos que esto sea legítimo, el árbitro no tiene autoridad, nosotros vamos a seguir jugando. O si el árbitro marcó gol, no, ese gol no tiene ninguna validez, nosotros vamos a seguir jugando. ¿Por qué? Porque somos los jugadores. Tal cual. Eso es lo que está pasando. Ahora, todavía un poquito más grave, imaginemos que quien se pronuncia sobre la validez o no de la decisión del árbitro no es un jugador, sino alguien que está en las gradas, sino alguien del público y alguien del público al que todo el mundo le pone atención porque tiene una conferencia todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, pues así de grave es. Entonces, ¿quién tendría que pronunciarse sobre esto? Solamente los comités de evaluación. Y el pronunciamiento tendría que ser en el sentido de acatar, de obedecer la resolución del juez. Que esa resolución sea válida o no, ya es otro tema, ¿no? Pero por lo pronto es una orden de un juez. Comités de evaluación, no sé si el comité evaluador del Congreso sea parte de esto, diría que sí, por el mismo término, pero ya dijo Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, que el comité evaluador del Congreso no lo va a acatar, entonces no hay por dónde. Y desafortunadamente, aquí vemos una vez más cómo de los 3 comités de evaluación que se erigieron, que se instituyeron, uno por cada poder del Estado, el único que se ha tomado las cosas en serio ha sido precisamente el del Poder Judicial de la Federación. Esto es algo que tenemos que tener que ponerlo en la mira y tenemos que decirlo porque los más afectados por esta reforma son los que más seriedad le están poniendo a implementarla. Son los únicos que han establecido filtros, que han permitido, que han impedido que personas que no cumplen con el perfil no se estén inscribiendo. El caso que ponías hace un momento, Andrea, de esta persona que se inscribió sin tener papeles, sin tener documentación y que pasó los filtros de uno de los comités de evaluación, esto no hubiera pasado en el Poder Judicial, en el comité evaluador del Poder Judicial. También tenemos un caso de un extranjero, o sea, alguien que ni siquiera tenía la nacionalidad mexicana por nacimiento, que es un requisito constitucional conforme al nuevo texto de la reforma aprobado por el partido en el poder y que no cumplía los requisitos y de todos modos pasó los filtros. Tengo colegas conocidos que decidieron participar en este proceso de elección que se inscribieron en los 3 comités de evaluación. O sea, se inscribieron en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. En el Judicial no pasaron, no aprobaron por no cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad, pero en los comités de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo sí pasaron. ¿Esto por qué será? Pues porque los únicos que se lo están tomando con seriedad son los del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que decidió que tiene que acatar la orden del juez y decidió suspender en el ámbito de su competencia todas las actividades que le corresponden para continuar con el proceso de elección.
Y hace un momento comentabas también, esto va a traer más impugnaciones y más amparos porque pues, hay un montón de irregularidades, pues el hecho de no acatar una suspensión por parte de un juez, pues es una irregularidad más y va a abonar todavía más a todo este procedimiento tan desaseado, tan desorganizado, tan, perdón por la expresión, pero tan sucio que estamos viendo que se convirtió la reforma judicial. Así las cosas, lamentable. Pues le damos seguimiento a estas situaciones y como siempre, pues bienvenido acá, licenciado. Esperamos en este 2025 seguir en contacto con usted para aterrizar toda esta información. Lindo fin de semana. Excelente fin de semana a ti y a todo al auditorio y un excelente 2025. Un abrazo gigante. Estamos en sintonía. Muchísimas gracias con nosotros el abogado Gibran Miguel, abogado constitucionalista, también maestro en Derecho. Vamos al resumen informativo.